Probablemente conozcas bien la historia de la invasión rusa a Ucrania, pero aquí está lo que cambia todo. Algunos rusos están eligiendo luchar por Ucrania. Están tomando armas, cruzando fronteras y arriesgando sus vidas para enfrentarse a su propio país. Este año, 3 milicias rusas independientes tomaron las armas contra su propio estado. Denis Nikitin es el fundador del Cuerpo de Voluntarios Rusos, una milicia que lucha junto a Ucrania. Un grupo de rusos se está entrenando para entrar en batalla contra sus compatriotas. La nueva unidad, conocida como el Batallón Siberiano, forma parte oficialmente de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y pronto estarán apuntando a las posiciones rusas. Son parte del Batallón Siberiano. Estas son personas de ciudades como Moscú, lugares lejanos como Yakutsk, o pequeñas ciudades como Irkutsk, que han decidido luchar contra el mismo sistema con el que crecieron. Lo que lo hace aún más sorprendente es que estas historias no provienen solo de soñadores o manifestantes enojados. Algunos son exsoldados que alguna vez lucharon por Putin, mientras que otros son minorías étnicas agobiadas por razones que abordaremos pronto. En este video, exploraremos las historias más impactantes de la guerra. Rusos que arriesgan el exilio, la tortura o la muerte para enfrentar la máquina bélica de Putin. No solo cambiaron de bando, abandonaron la seguridad, el hogar y todo lo conocido para luchar por algo mejor. Si crees que más personas deberían escuchar sus historias, dale like y suscríbete. Tu apoyo ayuda a romper el silencio y le dice al algoritmo que esta historia importa. Para entenderlos mejor, comencemos por conocer a estos voluntarios y qué los impulsa a tomar una postura tan audaz. Estos no son simples simpatizantes de Ucrania que desean enviar ayuda. Son rusos que rechazan el rumbo que toma su país. No odian a Rusia en sí. A menudo están orgullosos de su patria, pero no pueden soportar el puño de hierro de Putin. Muchos quieren ver el fin de su control y devolver un sentido de orgullo y libertad a Rusia. Ven la guerra en Ucrania como parte de un problema mayor, una reflexión de un gobierno que es corrupto, silencia voces y concentra todo el poder en manos de unos pocos. Algunos sueñan con una Rusia donde las personas puedan expresar sus opiniones libremente sin temor. Otros quieren que sus regiones lejos de Moscú tengan más voz en cómo se administran las cosas. Este movimiento ganó impulso cuando Rusia lanzó su invasión total en 2022 y ha seguido creciendo desde entonces. En 2025 funcionarios ucranianos estiman que entre 2.500 y 3.000 rusos luchan de alguna forma por Ucrania. Aunque es difícil determinar cifras exactas, porque muchos mantienen su identidad en secreto por seguridad, una cosa está clara. Esto no son solo unas pocas personas. Es un verdadero movimiento que está ganando terreno. Esa variedad también se refleja en sus antecedentes. Cuando miras más de cerca, ves lo diferentes que son estos voluntarios entre sí. Vienen de diversos ámbitos, lo que hace su elección de luchar aún más impactante. Algunos son ex soldados rusos que sirvieron en el ejército, pero se hartaron de las órdenes que consideraban incorrectas. Muchos enviados a Ucrania al inicio de la guerra presenciaron la destrucción de primera mano. Pueblos arrasados, familias destrozadas y decidieron que no podían seguir luchando por Rusia. En cambio, cambiaron de bando. Otros son activistas que protestaban en Rusia con carteles o publicaciones en línea, pero huyeron cuando la policía comenzó la represión. Algunos incluso son exprisioneros de guerra que fueron capturados por Ucrania y eligieron quedarse y luchar en lugar de regresar a Rusia, donde podrían enfrentar castigo o algo peor. Luego están las minorías étnicas de lugares como Beriatia, Yakutia o Kalmykia. Estos grupos sienten que Moscú los trata como ciudadanos de segunda clase. A menudo son enviados a las partes más peligrosas de la guerra en números enormes en comparación con otros. Estudios independientes revelan que los soldados de estas regiones mueren a una tasa 2 a 3 veces mayor que los rusos étnicos de las grandes urbes. Las minorías representan el 10% de la población rusa, pero conforman el 25% de los soldados fallecidos en Ucrania. La pobreza en sus regiones los empuja a firmar contratos militares para ganarse la vida, solo para ser arrojados a las peores batallas con poco cuidado. Los Buryats, provenientes de una región cercana a Mongolia, poseen su propio idioma y tradiciones. Muchos se unieron al ejército porque no hay suficientes trabajos en casa, pero terminan en los lugares más mortíferos. En 2024, reportes de Ucrania señalaron que las unidades Buryat perdieron cerca del 30% de sus soldados en enfrentamientos en los alrededores de Donetsk. La historia es similar para los Yakuts, quienes viven en el lejano norte congelado, donde la vida es dura debido al clima severo. Los Kalmyks, un pueblo budista de las estepas del sur, sienten que a los líderes de Moscú no les interesan para nada. Para estos grupos, la guerra es otra forma en que Rusia los utiliza, como en conflictos pasados en Chechenia y otros lugares. Cuando se unen al lado de Ucrania, están luchando contra ese sistema injusto. Aportan habilidades adquiridas en el ejército ruso, como manejar el frío o usar ciertas armas, lo que beneficia a Ucrania.
Conocen las tácticas porque antes se entrenaron con los mismos oficiales contra quienes ahora luchan. Esto le da a Ucrania una gran ventaja al planificar ataques o defensas, ya que saber qué motiva al enemigo hace que sus próximos pasos sean más predecibles. No cruzan la frontera para luchar solos, sino que se agrupan en unidades que convierten su ira y experiencia en algo que Ucrania puede aprovechar. Uno de los principales grupos es el Cuerpo de Voluntarios Rusos o Cuerpo de Voluntarios Rusos. Esta unidad es conocida por sus atrevidos ataques, como infiltrarse en Rusia hacia áreas como Briansk o Belgorod para atacar líneas de suministro o causar problemas. Estas incursiones hacen que Rusia retire tropas del frente para proteger su propio territorio. El Cuerpo de Voluntarios Rusos está liderado por Denis Nikitin, conocido como White Rex. Es una figura polémica por su histórica asociación con ideas nacionalistas de ultraderecha. Hablaremos más sobre eso luego, pero en esta guerra el Cuerpo de Voluntarios Rusos se enfoca en combatir a Putin. Lo ven como el verdadero enemigo de los auténticos valores de Rusia. En mayo de 2024, realizaron una incursión en Belgorod, tomando pequeños pueblos durante unas horas y destrozando equipo ruso. Ucrania dijo que destruyó más de 15 vehículos en ese ataque. Rusia lo llamó terrorismo, pero el Cuerpo de Voluntarios Rusos dijo que querían demostrar que las fronteras de Rusia no son tan seguras como afirma el Kremlin. Un luchador mencionó que regresar a Ucrania se sentía extraño, ya que siempre consideró a Rusia como su hogar. Pero ahora era el lugar al que tenía que atacar para salvarlo. Ucrania mantiene distancia pública del Cuerpo de Voluntarios Rusos por el pasado de Kapustin, pero colaboran para interrumpir las cadenas de suministro rusas. El Cuerpo de Voluntarios Rusos tiene alrededor de 200 combatientes, en su mayoría rusos, que cruzaron al inicio de la guerra. A menudo usan armas rusas capturadas, haciendo parecer que Rusia lucha contra sí misma. En los últimos meses, las fuerzas especiales han atacado posiciones rusas con ametralladoras pesadas cerca de Kupiansk. En abril de este año, obtuvieron drones navales avanzados Katrin para apoyar los ataques en el Mar Negro. Pero no todos los voluntarios buscan hacer incursiones fugaces. Algunos tienen planes a futuro. Construir una fuerza capaz de regresar a Rusia en el futuro es más que una simple unidad sombra. Eso nos lleva a la Legión de la Libertad de Rusia, o la Legión de la Libertad de Rusia, que comenzó en 2022 con desertores rusos y prisioneros de guerra que se negaron a volver a casa. Hoy, cuentan con más de 1,000 combatientes que buscan derrocar a Putin y crear una Rusia con libertad de expresión y elecciones democráticas. El programa Camino del Honor ayuda a los soldados rusos a desertar de forma segura, brindándoles una salida y apoyo. Esto ha atraído a cientos de nuevos luchadores, especialmente tras las grandes pérdidas de Rusia en batallas como Bakhmut. Algunos desertores llegan temblando, aún con uniformes rusos, con etiquetas de amigos caídos en sus bolsillos. Cambian esos uniformes por los ucranianos y van directamente a entrenar. A finales de 2024, la Legión de la Libertad de Rusia ayudó a repeler a las fuerzas rusas en una contraofensiva en Kharkiv, recuperando más de 150 kilómetros cuadrados de tierra. Son excepcionalmente hábiles en combates urbanos, donde la lucha es cercana y feroz. En junio, un ataque a un depósito de combustible ruso en Zaporizhia ocupada afectó las líneas de suministro y frenó una ofensiva. A diferencia del Cuerpo de Voluntarios Rusos, el impulso de la Legión de la Libertad de Rusia por la democracia los hace menos controvertidos y obtienen mejor equipo de Ucrania, como drones o armas antitanque. Sus líderes, en su mayoría exmilitares, los hacen confiables en combate. También crean contenido en línea, instando a los rusos a resistir a Putin, llegando a millones de personas. La inteligencia ucraniana afirma que estos mensajes han provocado la deserción de unos 200 soldados rusos en lo que va de año. En marzo de este año, marcaron 3 años de lucha, mostrando su compromiso duradero. Y luego están aquellos que no solo están luchando por una Rusia libre, están luchando por sus tierras natales olvidadas, lugares que Moscú ha utilizado durante décadas sin dar nada a cambio. Esto nos lleva al Batallón Sibir, compuesto en su mayoría por Buryats, Yakuts y otras minorías siberianas. Este grupo, creado en 2023, tiene unos 60 combatientes y mantiene una postura firme contra lo que denominan el Imperio de Moscú. Ven al gobierno de Rusia como un ente que utiliza regiones lejanas como la suya para luchar en sus guerras mientras les da poco a cambio. Su batallón está liderado por Vladislav Amosov, un ex oficial de la inteligencia militar Dirección Principal de Inteligencia de Rusia, quien desertó después de ver cómo las minorías se retiraban en el ejército. En julio, atacaron un depósito de suministros en Luhansk ocupado, destruyendo combustible y armas por millones de dólares. Para Amosov, no era solo estrategia. Dijo que ver a los soldados rusos capturados llamándolo traidor le recordó por qué se fue. Porque se negó a permanecer en silencio mientras su propio pueblo era utilizado como carne de cañón. Las destrezas del Batallón Siberia, obtenidas al sobrevivir los gélidos inviernos y navegar terrenos agrestes de Siberia, son valiosas en batallas como las de Zaporizhia,
donde mantuvieron operativas las rutas de suministro durante intensas nevadas. Ucrania confía en ellos por su gran enojo con Moscú, lo que hace improbable que cambien de bando nuevamente. El batallón utiliza sus incursiones para mostrar que el pueblo de Rusia se vuelve contra él, compartiendo videos de sus misiones en territorio ruso. En julio de este año, capturaron a soldados rusos heridos luchando en el bosque de Kharkiv. Estos grupos a menudo colaboran entre sí, lo que potencia aún más sus esfuerzos. En marzo del año pasado, el Cuerpo de Voluntarios Rusos Legión de la Libertad de Rusia y el Batallón Savir trabajaron juntos en una incursión en Belgorod. Cruzaron desde Ucrania, mantuvieron el terreno durante horas y obligaron a Rusia a enviar 10.000 tropas para lidiar con ellos, alejando a esos soldados de la lucha en Donetsk. Informes ucranianos indican que el ataque destruyó equipo y dejó decenas de bajas rusas. Esta acción conjunta muestra cómo estos voluntarios asumen trabajos peligrosos que el ejército regular de Ucrania podría evitar, pero no siempre es fluida. Ucrania debe equilibrar objetivos diversos, como el nacionalismo del Cuerpo de Voluntarios Rusos, la promoción de la democracia de la Legión de la Libertad de Rusia y las demandas de Siberia por derechos regionales, para mantener la cooperación de todos. Algunas unidades incorporan facciones más pequeñas, como el Cuerpo de Voluntarios Rusos que añadió el grupo Karelian a finales de 2023, incluyendo separatistas del noroeste de Rusia, que buscan más independencia para sus áreas. ¿Qué los lleva a arriesgarlo todo? En gran parte es estar hartos de la situación actual. Están enojados con el régimen de Putin por reprimir la libertad de expresión, encarcelar manifestantes y cometer crímenes de guerra. En junio, la Organización de las Naciones Unidas confirmó más de 13.300 muertes de civiles en Ucrania, con miles más probablemente sin contar en lugares como Mariupol, donde aún hay bloques enteros de la ciudad en ruinas. Los voluntarios escuchan sobre torturas, fosas comunes y escuelas bombardeadas y les afecta mucho. Sienten que la inacción los hace parte del problema. Muchos también tienen motivos personales. Algunos perdieron familiares o amigos en protestas en Rusia, donde más de 20.000 personas han sido arrestadas por expresarse desde 2022 según grupos como OVDINFO. Otros tuvieron seres queridos o compañeros de armas que murieron en ataques sin sentido, como en Bakhmut, donde los comandantes rusos enviaron ola tras ola de tropas a su muerte. Estas pérdidas refuerzan su determinación de luchar por lo que es correcto, especialmente para las minorías étnicas. Grupos como los Bryats y los Yakuts son enviados a las peores partes de la guerra. Son tratados como carne de cañón, enviados a morir en lugares como Donetsk y Kharkiv. Informes recientes destacan cómo los pueblos indígenas del Ártico y los migrantes de Asia Central están sobrerepresentados en las bajas, con Rusia coaccionándolos para que presten servicio. Desean una Rusia donde sus comunidades no sean manipuladas así y tengan una voz genuina. Muchos también enfrentan amenazas personales, como arrestos por hablar o acoso a sus familias. Para ellos, escapar a Ucrania es la única forma de vivir sin miedo. Mantenerse neutrales permite que el sistema gane, por lo que tomar un arma parece ser la única opción. Sus sueños para Rusia son diversos. Algunos quieren una democracia plena donde todos voten y hablen libremente. Otros quieren que sus regiones tengan más poder para que Moscú no pueda seguir tomando las decisiones. Un dicho entre los luchadores de Siberia es que preferirían morir libres que vivir como herramientas de Putin. Ese tipo de creencia los mantiene en marcha, y es por eso que los programas de deserción vieron un aumento del 15% en los soldados rusos que se acercaron este año. Analistas estiman que desde 2022 las deserciones han superado las 50.000, evidenciando grietas en la moral. Estos voluntarios no solo luchan, sino que aportan algo especial al esfuerzo bélico de Ucrania. En el campo de batalla, son un gran problema. Sus incursiones en regiones rusas como Bariansk o Kursk crean caos, obligando a Rusia a proteger sus propias fronteras. En los primeros meses de este año, estos ataques ataron a miles de tropas rusas, aliviando la presión sobre ciudades como Kharkiv en Ucrania. Las tácticas de golpear y correr de la Legión de la Libertad de Rusia, como volar depósitos de combustible o emboscar convoyes, frenan el avance ruso. Su sabotaje en Donetsk retrasó los ataques por semanas. En batallas urbanas difíciles como Bakhmut, su comprensión de las tácticas rusas es crucial. Muchos fueron entrenados en el ejército de Rusia, por lo que conocen las estrategias de los comandantes, movimientos de las tropas y posibles fallas. A principios de este año, los combatientes de Legión de la Libertad de Rusia y Cuerpo de Voluntarios Rusos ayudaron a mantener las calles en Bakhmut, salvando a una unidad ucraniana de ser rodeada. Los italianos de Siberia lograron mantener el movimiento de suministros y llevar municiones a las tropas aisladas durante las brutales tormentas de nieve invernales. Sus ataques no solo golpean las líneas de suministro, sino que cada misión envía un mensaje tanto a los ucranianos con los que luchan al lado, como a los rusos que observan desde el otro lado de la frontera. Conociendo a fondo las bases, convoyes y sistemas rusos, pueden atacar objetivos clave. En junio,
la Legión de la Libertad de Rusia voló un puente en Rostov ocupado, cortando rutas clave para los refuerzos rusos y costando millones en retrasos. Líderes como Amosov, exagente de Dirección Principal de Inteligencia, comparten detalles de alto nivel sobre el funcionamiento de los puestos de comando rusos. Esto ayudó a Ucrania a atacar un puesto en Luhansk, eliminando a altos funcionarios y desorganizando los planes. Para junio, los informes ucranianos atribuyen a estos voluntarios más de 150 misiones de sabotaje, aunque el número exacto es difícil de confirmar. Más allá de la lucha, tienen un gran impacto simbólico. Ver a rusos luchando contra rusos pone en duda la afirmación de Putin de que todos en Rusia apoyan la guerra. Sus videos mostrando banderas rusas ardiendo o soldados capturados se difunden en línea y hacen que la gente cuestione las cosas. Ucrania usa esto en su propaganda, compartiendo mensajes de Legión de la Libertad de Rusia que han llegado a 4 millones de rusos en Telegram este año, lo que ha hecho que 1000 soldados contacten líneas directas para desertar. Este golpe mental es tan grande como cualquier tanque que puedan destruir. Incluso inspira pequeños actos de resistencia en casa, ya que Rusia está viendo un aumento en los casos de sabotaje, como cortar líneas de energía o descarrilar trenes. Pero su trabajo tiene límites y grandes riesgos. Ucrania no confía plenamente en ellos y es fácil entender por qué. Es difícil probar la lealtad cuando se proviene de las filas enemigas. Cada voluntario es investigado, a veces durante meses, y algunos enfrentan restricciones sobre qué misiones pueden unirse. Este año, la inteligencia ucraniana descubrió espías que se hacían pasar por desertores, endureciendo el escrutinio. Esta sospecha crea tensión. Los voluntarios a menudo sienten que están bajo un microscopio, demostrando su valía todos los días. Si Rusia los captura, es casi seguro la muerte, a menudo después de tortura. Los tribunales rusos ahora imponen condenas de por vida por traición, y casi 100 voluntarios han sido ejecutados desde 2022 según grupos de derechos humanos. Sus familias también enfrentan dificultades en casa, como redadas policiales, desempleo o peores situaciones. Solo este año, más de 600 familias informaron acoso. Los voluntarios intentan ocultarse con máscaras o alias, pero la tecnología rusa de reconocimiento facial lo complica. También está el riesgo de ser utilizado y descartado. Ucrania necesita a estos luchadores ahora, pero ¿qué sucede cuando termina la guerra? Algunos temen ser vistos como responsabilidades, especialmente si las conversaciones de paz exigen que Ucrania se aleje de los disidentes rusos. Los voluntarios saben esto, sin embargo, siguen luchando. Su impacto, aunque real, no es un cambio de juego por sí solo. Todavía son una pequeña fuerza, pero golpean muy por encima de su peso. Sin embargo, el futuro sigue siendo muy incierto y los riesgos posteriores a la guerra siguen siendo altos. Existe un debate sobre estos grupos. Ucrania requiere sus habilidades, pero algunos, como el Cuerpo de Voluntarios Rusos, generan problemas. El pasado de ultraderecha de Kapustin preocupa a Occidente, y algunos funcionarios europeos cuestionan los vínculos de Ucrania con el Cuerpo de Voluntarios Rusos. Ucrania afirma que el Cuerpo de Voluntarios Rusos opera independientemente, pero colaboran en incursiones, creando un equilibrio delicado. Las noticias sobre el Cuerpo de Voluntarios Rusos desatan argumentos sobre si Ucrania se está apoyando en extremistas. Abandonar el Cuerpo de Voluntarios Rusos implicaría perder a un aliado efectivo para frustrar los planes de Rusia, por lo que no es una decisión sencilla. El Legión de la Libertad de Rusia y el Batallón Siver son menos criticados. El discurso de la Legión de la Libertad de Rusia sobre democracia y el enfoque de Sabir en las luchas de las minorías se ajustan mejor al mensaje de Ucrania. Sin embargo, muchos ucranianos desconfían de los luchadores rusos que se unen, temiendo que tengan motivos ocultos. Las perspectivas internacionales se dividen, con algunos aliados desconfiando de los elementos de extrema derecha, mientras otros ven a los voluntarios como cruciales para debilitar a Putin internamente. Rusia usa todo esto para nutrir su propia narrativa. Los medios estatales los llaman traidores o nazis, ignorando que son rusos luchando contra su propio gobierno. Esto ayuda a Putin a reunir apoyo y justificar cosas como enviar más tropas a la frontera o bombardear áreas donde podrían estar los voluntarios, lo que a veces mata a civiles. Es un ciclo complejo donde las acciones de los voluntarios benefician a Ucrania, pero también generan dificultades. Rusia ha intensificado su caza, con el Servicio Federal de Seguridad asesinando a varios voluntarios este año, incluyendo ataques como una bomba de coche en Kiev que mató a 2 líderes de la Legión de la Libertad de Rusia. ¿Qué les sucede a estos voluntarios cuando termina la guerra? Es una gran pregunta sin una respuesta clara. Si Ucrania gana, algunos planean quedarse, creyendo que es más seguro que la Rusia de Putin. Hasta ahora, alrededor de 1.200 han solicitado vivir en Ucrania, pero solo 250 han pasado las rigurosas verificaciones de seguridad. El ímpetu democrático de la Legión de la Libertad de Rusia los haría bienvenidos, pero los vínculos nacionalistas del Cuerpo de Voluntarios Rusos los harían parecer arriesgados. Si Putin sigue en el poder, regresar a Rusia no es una opción.
Las nuevas leyes allí imponen cadena perpetua y vergüenza pública a los desertores. Hasta la fecha, más de 600 familias de voluntarios han perdido sus hogares o pensiones. Irse a otros países como Polonia o Lituania es una opción, pero es difícil. 350 han obtenido asilo y Alemania ha rechazado a muchos más por preocupaciones sobre el extremismo. Algunos voluntarios podrían quedar atrapados sin un país a donde ir. Algunos hablan de construir sus propias comunidades en el exilio, pero es difícil sin dinero o apoyo. Esta incertidumbre les pesa, pero también los impulsa a demostrar su valor a través de más misiones. Su lucha también señala un problema mayor en Rusia. Las protestas contra la guerra han resultado en más de 20.000 arrestos hasta ahora. Quiero decir, solo mira este caso de brutalidad absoluta. Los videos de voluntarios motivan actos de resistencia, como cortar la energía a bases militares o descarrilar trenes, lo que aumentó un 25% este año. El llamado de la Legión de la Libertad de Rusia para elecciones libres emociona a los rusos más jóvenes en línea. El impulso de Savir por el poder regional habla a las minorías que constituyen 1 de cada 5 rusos. Hasta el nacionalismo del cuerpo de voluntarios rusos atrae a quienes desean una Rusia libre del gobierno de Putin. Estas ideas no siempre se alinean, y el estricto control de Rusia con cámaras vigilando el 80% de las ciudades hace que la disidencia sea peligrosa. La mayoría de los rusos permanecen en silencio, con encuestas que muestran que del 60 al 70% de los rusos aún apoyan a Putin, aunque algunas encuestas privadas dicen que está más cerca del 50%. No es un levantamiento total, pero las acciones de los voluntarios siembran semillas para el cambio. Las encuestas a los soldados rusos en Ucrania muestran que casi 3/4 quieren un fin inmediato a la guerra, lo que sugiere un creciente cansancio. El peso emocional de su elección es lo que los mantiene en marcha. Viven con un peligro constante, sabiendo que cada misión podría ser la última. Ucrania no siempre puede protegerlos, pues sus recursos están ocupados defendiendo ciudades como Odessa, que han sido duramente golpeadas este año, con más de 2.000 muertes civiles. Sin embargo, los voluntarios siguen inscribiéndose. Se entrenan en campamentos secretos, aprendiendo a usar armas de la OTAN como jabalinas para enfrentar a su antiguo ejército. Su compromiso proviene de la creencia de que luchar ahora podría salvar vidas más tarde, incluso si ellos mismos no ven los resultados. Esta historia no encaja en una sola categoría. Estos voluntarios no son solo héroes o traidores. Son individuos forzados por la guerra a tomar decisiones complicadas. Ucrania se apoya en ellos para lograr victorias tácticas, pero los mantiene a distancia para evitar consecuencias políticas. Rusia los demoniza para unir a su gente, pero teme la duda que siembran. El número ha crecido a más de 2.500 combatientes activos, una pequeña pero creciente espina en el costado del Kremlin. Eligieron actuar, arriesgando todo por la posibilidad de una Rusia distinta. Ya sea que sean el primer paso hacia el cambio o simplemente una nota al pie, su lucha demuestra que incluso en la guerra, algunos cruzarán líneas por lo que creen. En una guerra basada en el miedo y el control, estos rusos optaron por algo que Moscú jamás anticipó: luchar por la libertad, incluso si les cuesta todo.